Entonces, cuando quiera ya se admitieron Ya. a los participantes. Buenas noches con todos. El día de hoy, lunes 26 de abril, vamos a tener el tema titulado Toxina botulínica en neurooftalmología y estrabismos paralíticos, a cargo de dos ponentes, el doctor Óscar Orjeda Loaiza, médico oftalmólogo, especialista en oftalmología pediátrica del Instituto Nacional del Niño, y también tenemos al doctor Carlos Cosentino Esquerre, médico neurólogo, especialista en enfermedades neurodegenerativas y movimientos involuntarios del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y a cargo de la moderación tenemos el día de hoy al doctor Ernesto Vargas, especialista en neurooftalmología del INI. Le damos el pase al doctor Ernesto Vargas para que haga la presentación respectiva. Muchas gracias, doctora Claudia. Muy buenas noches con todos. Tal como mencionó la doctora Claudia, esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Cosentino, que es, digamos, ha seguido su estudio de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es jefe del Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas y de la Unidad de Movimientos Involuntarios del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Es profesor asociado en Neurología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de libros y múltiples publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales sobre trastornos del movimiento y es presidente de la Sociedad Peruana de Neurología. A su vez, tenemos al doctor Orjeda, también médico del Servicio de Oftalmología del Instituto de Salud del Niño, antiguo Hospital del Niño, miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, es presidente del Grupo de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro titular de la Sociedad Peruana de Glaucoma, miembro de la Sociedad Panamericana de Oftalmología, de la Academia Americana de Oftalmología, especialista en glaucoma congénito o infantil, especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, y especialista en cirugía de catarata congénita infantil. Actualmente coordinador del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Ellos nos van a ilustrar esta noche los aspectos correspondientes a la aplicación de la toxina botulínica en las diversas patologías neurológicas, neurooftalmológicas, básicamente, y el doctor Óscar Orjeda, que ve bastantes casos de pacientes con estrabismo, ¿no? Tanto niños como adultos de tipo paralítico. Así que dejamos aquí, me parece que primero va a hablar el doctor Carlos Cosentino. Sí, Así el doctor que Cosentino inicia. con ustedes dejamos al doctor Carlos Cosentino. Adelante, doctor Carlos. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Muchísimas gracias a los organizadores de este lindo evento. Y, por supuesto, los saludos al doctor Orjeda, con quien compartiremos esta ponencia. Voy a compartir. El día de hoy y durante los próximos 30 o 35 minutos vamos a hablar sobre disquinesias faciales de interés para la oftalmología o para la neurooftalmología y el rol que puede tener la toxina botulínica al respecto. Existen muchísimos movimientos involuntarios que involucran cara, que involucran la región craneal, pero dado el foro y dado el auditorio, solamente la voy a enfocar en aquellas que pueda haber un overlap, un cruce, un interés mutuo con la oftalmología o la neurooftalmología. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en la actualidad en relación al contenido de la siguiente presentación. Hace muchos años he sido speaker de Allergan y de Botox, pero hace muchísimos años que ya no lo soy, por eso en la actualidad no tengo ningún conflicto de interés. Hablemos, para empezar, de la toxina botulínica, que va a ser la medicación más importante a lo largo de esta charla. En la actualidad se han ya identificado, se han sintetizado 7 serotipos antigénicamente diferentes, comercializados 3 de ellos ya, la toxina botulínica A, B y D, pero la que domina el mercado y domina la experiencia y las publicaciones evidentemente es la A. ¿Qué es lo que hace toxina botulínica? Pues básicamente bloquea la liberación de la acetilcolina en la placa mianeural. Es decir, genera una parálisis farmacológica o una paresia farmacológica, vamos a llamarlo así. La toxina botulínica, para ponerlo muy simple, está compuesto de 2 cadenas
una cadena ligera, pequeña, de 50 kilodaltons y una más grande de 100 kilodaltons. Y entre las dos hacen un peso de 150 kilodaltons. Pero ese es el compuesto activo, pero está normalmente adherido a otra proteína de 750 kilodaltons, que básicamente le da estabilidad a la hora de la preparación y de la aplicación. Recordemos este concepto de las dos cadenas, la chiquita y la grande, la ligera y la pesada, para ver cuál es la que funciona y cuál es la que no tiene gran interés. Cuando nosotros aplicamos toxina botulínica intramuscularmente o a veces subcutáneamente porque el músculo es muy planito y muy delgadito, básicamente lo que va a hacer toxina botulínica es ir a buscar las neuronas colinérgicas, la terminación en la placa mioneural, y es a través de la cadena pesada, la grande, la de 100 kilodaltons, la que se adosa, la que se adhiere a la terminación sináptica. Va a ingresar por un mecanismo de endocitosis, la neurona la va a capturar hacia adentro y en el interior se escinde, se rompen esos puentes de disulfuro que unen las dos cadenas y es la cadena ligera la realmente activa, la que nos va a interesar. Esta cadena ligera, que no es más que una metaloproteasa, va a interactuar con un grupo de proteínas aquí en el botón sináptico que se denominan las proteínas SNARE, que las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esas proteínas son tremendamente importantes. ¿Para qué? Para que las vesículas conteniendo acetilcolina migren y sean liberadas a través de un mecanismo activo de exocitosis, por supuesto participando el calcio y energía, etc. Esto es lo que pasa normalmente en cualquiera de nosotros cuando queremos hacer una contracción muscular. Se activan las proteínas que hacen que migren estas vesículas, se libera la acetilcolina y se contrae el músculo. Bueno, la cadena ligera lo que hace es bloquear a estas proteínas y por lo tanto no se liberará, como se ve aquí, la acetilcolina. Por lo tanto, se quedan las vesículas conteniendo acetilcolina en el interior de la terminación nerviosa. Este músculo no recibe la acetilcolina que quisiera y por lo tanto ese músculo entra en una debilidad. Debilidad que, como veremos, es la que nos interesa, es lo que farmacológica queremos buscar porque estamos inyectando músculos anormalmente hiperactivos, involuntariamente contraídos. Esas proteínas SNARE de las que les hablaba hace un ratito hay decenas, pero la que nos interesa en este momento, porque es a las que la toxina botulínica, sobre todo la tipo A, inhibe, es a la sinaptobebrina, a la sintaxina, pero sobre todo a la proteína SNAP25. Todas estas tres proteínas, repito, participan en la liberación de la acetilcolina, pero la toxina botulínica, a través de su cadena pequeña de 50 kilodaltons, inhibe ese proceso. Y por lo tanto, el músculo se queda sin contraerse. Esta inhibición, ojo, es irreversible. Por lo tanto, este botón sináptico se quedará así durante larguísimo tiempo inhibido. Pero uno sabe que la acción de la toxina botulínica, la marca que sea, el tipo serológico que sea, dura solamente unos cuantos meses y de ahí el efecto se pierde y regresa nuevamente la contracción anormal. ¿Por qué? No porque se haya desvanecido la toxina botulínica que aplicamos, sino porque la neurona, la terminación sináptica, tiene una posibilidad de hacer gemaciones colaterales, de hacer ramificaciones que van creciendo hasta generar neosinapsis con la placa mioneural, nuevas placas mioneurales. Y nuevamente gana funcionamiento ese músculo. ¿Cuánto demora este proceso de gemación colateral, que en el inglés se denomina fenómeno de sprouting? Más o menos entre 2 a 3 meses. Por eso es que el tiempo de acción promedio de toxina botulínica es de más o menos 3 meses alrededor. En neurología se usa muchísimo la toxina botulínica. Cada vez se usa en más patologías, cefaleas, dolor neuropático, etc. Pero nos concentramos ahorita, es la rama que yo hago,
de los movimientos anormales, los movimientos involuntarios. Y acá tiene indicación en muchísimas patologías. Y yo diría que a lo largo de 25 años prácticamente lo hemos usado en todas estas patologías. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en blefaroespasmo y en el espasmo hemifacial, que como decía, es donde hay un compromiso ocular y donde a este auditorio le podría interesar que comentemos al respecto. Empecemos con el blefaroespasmo. El blefaroespasmo se define como una forma de distonía, es decir, contracciones involuntarias que generan movimientos o posturas anormales, pero es una distonía focalizada. Las contracciones abarcan o incluyen o afectan a los músculos orbiculares de los ojos, oculares. Y estas contracciones, y subrayo a propósito porque es una característica que quiero que la recuerden, estas contracciones, decía, son bilaterales y sincrónicas. No diré simétricas, sino sincrónicas. Estos espasmos, estas contracciones, pueden ser brevísimas, pero a veces pueden ser muy prolongadas, de largos segundos, incluso hasta minutos. Como todas estas enfermedades, en especial la distonía, tiene un inicio insidioso, pero indefectiblemente tiene un curso progresivo. Usualmente, y los primeros síntomas que presentan los pacientes es el de una irritación ocular, un malestar en los ojos. Muchas veces son catalogados, clasificados, diagnosticados como ojo seco y se les administra una serie de gotitas lubricantes, etc. Probablemente hay una mejoría leve, transitoria, pero igual las molestias siguen avanzando. Aparece fotofobia, aparece ya un pestañeo frecuente, un parpadeo frecuente, que muchas veces el paciente o la paciente no se percata, es a veces la familia la que le dice, mira, ¿por qué pestañeas tanto? ¿Por qué cierras tanto los ojos? Y empieza a haber contracciones ya un poco más intensas. Ya no solo es el pestañeo palpebral, sino ya es el orbicular el que empieza a contraerse repetidamente. A esto se le denomina blefaroclonus. Y en un estadio más avanzado y cuando ya es mucho más notorio el cuadro clínico, ya la contracción es duradera, ¿no? Puede durar algunos segundos y ese es realmente el blefaroespasmo. Esta es una patología de edad adulta y es un poco más frecuente en mujeres que en varones. Un dato bien importante a saber que se colige de las dos anteriores, párrafos, es que el tiempo promedio para el diagnóstico correcto es de aproximadamente 2 años. Es decir, y estos son estudios americanos, varios estudios americanos, desde el momento que empiezan los síntomas hasta que la persona consultó 1, 2 o 3 médicos y llega alguien que hace el diagnóstico, tranquilamente pudo haber pasado en promedio 2 años. Así que es importante estar atentos y reconocer esta patología. Acá tenemos un típico caso de un blefaroespasmo bastante severo, bastante importante. Fíjense las contracciones bilaterales, simétricas, sincrónicas de los orbiculares de los ojos, tremendamente repetitivo. Fíjense, no solamente esta persona es un adulto mayor, sino tanto tiempo viene contrayendo esto que ya tiene arrugas producido por las grandes gesticulaciones que hace producto de este cierre. Este es un típico blefaroespasmo, digamos, importante de cierta severidad. ¿Cuáles son las causas de blefaroespasmo? Bueno, hay una causa primaria que es la gran mayoría. A esta forma, en realidad no sabemos la causa exacta, se le denomina blefaroespasmo esencial benigno. Se la cataloga como idiopático, pero ustedes saben que cuando uno dice idiopático es porque no tiene la menor idea de la causa. Probablemente sea genético en muchos de los casos, porque muchos de estos pacientes pueden tener antecedentes familiares, quizá no solo de blefaroespasmo, sino de alguna otra forma de distonía, y en algunas ocasiones también se ha detectado algunos genes involucrados. Y es la gran mayoría. La minoría de causas de blefaroespasmo son lesiones focales, es el blefaroespasmo secundario, a un infarto en el tálamo, a una toxoplasmosis en tronco cerebral, etc. El Parkinson y los parkinsonismos en general también pueden cursar con blefaroespasmo y
el blefaroespasmo también puede ser un efecto secundario del uso de los neurolépticos, de las drogas antipsicóticas y de otros fármacos más. Siempre la posibilidad de que los fármacos participen en esto es probable. Habíamos dicho que es una distonía focal que básicamente involucra a los músculos orbiculares de los ojos, ¿no es cierto? Pero con el avance de los años y de la severidad del cuadro, se empiezan a reclutar otros músculos. El músculo frontal, el músculo procerus, que es este músculo medial, los músculos corrugadores de los ojos. Entonces ya la contracción excede solamente al del orbicular de los ojos. Y esto es importante saberlo porque cuando vayamos a aplicar toxina botulínica hay que ver qué tan comprometidos están los otros músculos para ver si ameritan aplicar también, además del orbicular de los ojos, al frontal, al corrugador, al procerus, etc. Entonces hay que recordar que es una distonía focal de orbicular de los ojos, pero varios músculos se pueden involucrar. Es tremendamente infrecuente que esto empiece en un ojo. Ustedes saben, en medicina no hay nada absoluto, pero es tremendamente infrecuente que empiece por un solo ojo. Normalmente empieza bilateral y simétricamente, y los típicos factores agravantes son el de forzarse a abrir los ojos, la luz solar, el mirar hacia arriba, el estrés, la fatiga, el ver televisión, pero probablemente el factor más frecuentemente narrado por los pacientes es cuando dicen que están en una habitación cerrada y salen al exterior. Y esa luz solar, esa luminiscencia en realidad solar, les desencadena unas crisis de blefaroespasmo, que claro, también lo tenían minutos antes, ¿no? Pero les desencadena unas grandes tormentas, digamos, de blefaroespasmo tremendamente severas. Algunos pacientes, como toda distonía, esto no es exclusivo del blefaroespasmo, esto es exclusivo de la distonía como movimiento involuntario, tienen lo que se llama trucos sensitivos, algunas maniobras o actos motores que les permite a los pacientes abrir los ojos, minimizarlos. Este caso es bien interesante, es cortesía de la doctora Miriam Vélez, un paciente que sigue. Fíjense ustedes, ahí no va a poder abrir por el blefaroespasmo y lo que el paciente busca es abrir la boca para poder abrir el ojo. Es la única forma que él ha encontrado de contrarrestar el blefaroespasmo. Y esta otra señora lo que busca es frotarse los ojos. Este video no es tan ejemplificador como lo es su caso, pero busca siempre ella frotarse el párpado superior, el párpado inferior, el canto del ojo, y de esa manera logra abrirlo. Porque hay formas tan severas que los pacientes, repito, pueden quedarse largos segundos o minutos sin poder abrir los ojos. Pasemos. Esta patología es muy discapacitante y 2/3 partes de los pacientes realmente son considerados discapacitados, porque durante los segundos que dura el blefaroespasmo, literalmente son ciegos funcionales. Por lo tanto, esta persona, por ejemplo, en una crisis de blefaroespasmo, no podría cruzar una avenida, no podría cruzar una pista, no podría subirse a un autobús, no podría manejar un auto, por supuesto. Así que es bien importante saber, fíjense esta otra señora, cómo le cuesta abrir los ojos. Claro, estoy mostrando videos de formas bastante severas, pero es que son estos los casos que llegan normalmente a los centros de referencia terciarios, como el Instituto de Ciencias Neurológicas, como el Instituto Nacional de Oftalmología, el Instituto Nacional de Rehabilitación, etc. Bien. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial, tenemos que recordar esta otra patología que se denomina la apraxia de la apertura palpebral. Aquí no es exactamente una distonía, o en todo caso hay controversia. Aquí lo que pasa es que hay una imposibilidad transitoria para reabrir voluntariamente los ojos, luego que el paciente se le ha pedido que los cierre, sin que haya un aparente espasmo. Entonces el paciente no puede y se visualiza que no hay realmente un espasmo. Pero, ¿cómo se trata estos pacientes? Normalmente se inyecta toxina botulínica en la parte más distal del párpado, es decir, en la porción pretarsal,
y mejora tremendamente la apraxia de apertura palpebral. Este sería un indicativo de que realmente sí hay una especie de distonía muy focalizada que no agarra todo el orbicular de los ojos, sino la porción pretarsal del párpado. Esta apraxia de apertura palpebral, ahí estamos viendo, le hemos pedido que cierre los ojos y ahora le estamos pidiendo que los abra y no puede abrirlos. Y no se ve realmente un espasmo, ¿no? Él trata, él fuerza, pero no logra abrir debido a esta apraxia. Al final lo logra hacer, ¿no? Pasan los segundos y lo logra hacer. Esta apraxia de apertura palpebral suele ir asociada al blefaroespasmo y eso tenemos que detectarlo para ver si aplicamos en la porción pretarsal o no. También puede ser aislada y también puede ser parte de muchos parkinsonismos, sobre todo la parálisis supranuclear progresiva. El tratamiento, no vamos a perder tiempo hablando de lo que no sirve, vamos a hablar de lo que sirve, y lo que sirve es básicamente la toxina botulínica. Puede ser la A, puede ser la B. La B no la tenemos en el país, solo tenemos la A. Y los músculos, las zonas de aplicación básicamente es en el orbicular de los ojos. Los puntos verdes son los puntos clásicos de aplicación. 2 en la zona superior, 2 en la zona inferior. A veces podemos dar un quinto punto aquí en la zona externa, que es donde confluyen la porción superior y la porción inferior del orbicular. Y si el caso amerita, podemos poner, como decía yo, en la porción pretarsal. Una salvedad tremendamente importante: nunca aplicar en la línea media, porque si aplicamos en la línea media, puede ser que la toxina botulínica difunda y se vaya al músculo elevador del párpado, que depende del tercer par craneal. Orbicular de los ojos, ustedes saben, depende del séptimo. Pero si se difunde la toxina al elevador del párpado, voy a tener una debilidad del mismo y por ende voy a tener ptosis palpebral como efecto secundario de la aplicación de toxina. Ptosis palpebral que por supuesto será también transitoria, no es un efecto que quisiéramos, mortifica mucho a la gente porque muchas veces la persona nos dice, porque esto a veces pasa, por más excelente técnica que podamos tener o 25 años de experiencia poniendo toxina botulínica, suele pasar de tanto en tanto por X razones que las podemos discutir en la sección de preguntas. Y no nos olvidemos lo que les decía aquí, la porción pretarsal. Claro, esta es una patología bilateral, por lo tanto hay que aplicar de un lado, hay que aplicar del otro, y como les había dicho, a ver si procerus, corrugador y frontal también ameritan puntos de aplicación. Normalmente por cada punto de aplicación se aplica 5 unidades de toxina botulínica. Así que perfectamente un frasquito de 50 unidades alcanza perfectamente para un paciente con blefaroespasmo típico. Ya desde hace muchísimo tiempo está en la mayoría de las guías, de las recomendaciones a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos. El rol, la primera línea, la primera decisión tiene que ser toxina botulínica si ha sido diagnosticado un blefaroespasmo. Ahora pasemos a la segunda patología de la que les quería hablar, el espasmo hemifacial. Descrito hace más de 120 años por la escuela francesa, Brissot, discípulo de Charcot, la describió muy bien y puso esta foto que data de 1893, mostrando perfectamente en qué consiste el espasmo hemifacial. ¿En qué consiste? En que es un trastorno crónico que se caracteriza por la contracción involuntaria irregular, unilateral, de los músculos faciales que dependen del séptimo par craneal, o sea, la contracción de los músculos de una hemicara. Más o menos así. Fíjense, lado izquierdo, contracciones perioculares, contracciones del ala de la nariz, contracción peribucal, contracción del mentoniano, lado izquierdo, en fin, toda la hemicara. Fíjense acá arriba también el frontal cómo se contrae. Un típico caso de hemifacial. A veces no es bueno decir, puesto que cada paciente es diferente a otro, a veces no es bueno decir que todos estos casos son iguales, pero probablemente en espasmo hemifacial sí se aplicaría eso. Cuando uno ha visto un espasmo hemifacial, prácticamente los ha visto todos. Todos son exactamente iguales. Esta es una enfermedad
que tiene un rango amplio de edad de inicio, puede ir desde la adolescencia, aunque ustedes no lo crean, hasta tan tardíamente como 70 años, pero básicamente es una enfermedad de la adultez mediana. 45 años suele ser el promedio. Al igual que el blefaroespasmo, también hay una discreta predilección por el sexo femenino y por alguna razón no clara hasta la fecha, hay una predilección por la hemicara izquierda más que la derecha. Esto está publicado en todos lados. Y nosotros hace muchísimos años, fíjense, esta es una publicación nuestra del año 2000, hace 21 años, publicamos en ese entonces 188 casos de espasmo hemifacial. Y solo les quería comentar que efectivamente 73% fueron mujeres, se cumple según la literatura, 60% lado izquierdo. Por supuesto, esto tiene 20 años de antigüedad, decenas y centenas de pacientes se han ido adicionando, volvimos a hacer estudios en el 2014, se replicaban más o menos las mismas cifras, y la última publicación que tuvimos fue hace 2 años, prepandemia, en el 2019, y básicamente se replica los mismos resultados, más en mujeres, más en lado izquierdo y básicamente en la adultez media. ¿Cuáles son las causas o las causas de espasmo hemifacial? Bueno, igual que en blefaroespasmo, hay una causa primaria o idiopática que no tiene una razón exacta de explicarla. Sin embargo, en muchas de estas formas llamadas primarias, se ha encontrado que hay una compresión, a veces ni siquiera una compresión, un tocamiento de un vaso, de una arteria anómala, tocando el séptimo par craneal. Y muchos piensan que eso a veces podría ser suficiente. Hay gente, por supuesto, que dice que no es suficiente que haya un contacto, eso no generaría las descargas estas ectópicas del nervio facial, pero bueno, la controversia está ahí puesta. Entonces vamos a asumir que son causas primarias o idiopáticas. Hay una segunda causa, que son las lesiones propiamente del nervio facial, lesiones traumáticas o a veces las lesiones post-parálisis facial. Y en una muy chiquita proporción de casos, una minoría, hay espasmo hemifacial familiar, formas hereditarias, que nosotros hemos tenido escasísimos casos a lo largo de todo este tiempo. El inicio, también igual que el blefaroespasmo, es insidioso, es gradual, pero aquí las contracciones se dan alrededor de un ojo, no de 2 ojos como en el blefaroespasmo. Aquí el otro ojo está intacto, está indemne. Acá es un solo ojo. Y a veces esas contracciones son chiquititas, nos recuerdan unas mioquimias palpebrales. Vamos a poner el video, ¿no? Fíjense estas contracciones tan leves, ¿no? Párpado superior, párpado inferior, luego ya todo el ojo, luego ya se extiende, usualmente es más o menos la progresión, se extiende a mejilla, se extiende al labio superior, hasta finalmente en cuestión de meses o a veces años, comprometer ya toda la hemicara como hemos estado viendo en los 2 videos anteriores. Acá este señor, les aseguro, no tiene nada abajo, es solamente aquí en el ojo. Y claro, esto es un poco más que mioquimias. Esto, hicimos el diagnóstico del debut de una espasmo hemifacial. Hasta después, como decía yo, comprometer toda la cara e incluso comprometer el músculo platisma, que es este músculo del cuello, como vamos a ver en un video más adelante. Las contracciones del espasmo hemifacial son indoloras, son irregulares, son impredecibles, pero a la persona le genera mucha molestia porque socialmente se retraen. A nadie le gusta, por ejemplo, no sé, ser cajero de un banco y estar atendiendo cientos de personas por día y que me estén mirando como mi hemicara derecha o izquierda, la que fuera, se está contrayendo y contrayendo y contrayendo. La frecuencia y severidad de las contracciones varían continuamente, no es regular a lo largo del día. A veces puede pasar varios minutos sin contracción alguna, no porque la persona lo pueda refrenar, porque esto es irrefrenable. Simplemente hay como un silencio durante a veces varios minutos y después pueden venir las contracciones tremendamente intensas, tremendamente ya no clónicas, sino a veces sostenidas durante varios segundos y les llamamos contracciones tónicas. Y obviamente cuando el ojo se cierra, la visión binocular se va a perturbar y esa es otra de las quejas frecuentes de los pacientes.
Fíjense, acá hay una contracción casi tónica de la mitad inferior del rostro, ¿no? Está casi contraído, casi no regresa a la normalidad. Y la zona periocular también comprometida, ¿no? Un espasmo hemifacial. Mujer, izquierdo, edad adulta. Y quería mostrarles esto porque el platisma a veces también se contrae muy fuerte. Fíjense aquí estos músculos del mentón, cómo se contraen, pero fíjense el platisma. El platisma es un músculo delgadito, parece un papel. Y es cuando hay que decidir aplicarlo, hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque puede difundir a otros músculos, sobre todo los músculos de la deglución, y se ha reportado disfagia como efecto secundario de una, no digo de una mala aplicación, sino de una excesiva dosis quizás aplicada en el platisma. Las contracciones pueden desencadenarse de la nada, pero como todas estas patologías, el estrés, la ansiedad, la fatiga las puede exacerbar. Se van a atenuar con el reposo, se van a atenuar con la relajación, pero este es uno de los pocos movimientos involuntarios que existe en medicina que puede persistir durante el sueño. Ustedes recordarán en sus clases de semiología o de clínica que la mayoría de los movimientos involuntarios desaparecen en el sueño. Unos cuantos quedan. Este es uno de los que puede quedar. Y esto está perfectamente estudiado con polisonografías, en fin, está perfectamente estudiado, no hay duda al respecto. ¿Puede haber un espasmo hemifacial bilateral? Puede haber, es rarísimo, menos del 3% de los casos reportados en la literatura. En nuestra, felizmente, vasta experiencia, tenemos 2.3, o sea, más o menos calza con lo que está publicado en la literatura. Pero nunca va a empezar en simultáneo, va a empezar en una hemicara y después de un tiempo comprometerá la otra hemicara, y nunca las contracciones son simétricas ni sincrónicas. Cada hemicara va por su lado. Por supuesto, habrá que aplicar toxina botulínica a ambos lados en estos casos. Hay un signo semiológico bien interesante que me parece importante señalar, sobre todo cuando queremos hacer la diferenciación con los cuadros psicógenos, con los cuadros funcionales, con los cuadros histeriformes, con los cuadros psiquiátricos, en donde a veces, ustedes saben, nos pueden simular muchos signos neurológicos y los movimientos involuntarios no están exentos de que tengan causa psicógena. Bueno, aquí, si a cualquiera de ustedes yo les pido de que simule un espasmo hemifacial y cierre el ojo izquierdo, por ejemplo, la ceja se va a ir hacia abajo, porque es el acto voluntario que ustedes están haciendo. En el espasmo hemifacial, como el frontal también se contrae, la ceja se va hacia arriba. Y si uno traza una línea entre las dos cejas, claramente esta está más arriba. Bueno, a esto se le llama el signo de Babinski, no el signo de Babinski del pie, ¿no es cierto?, del dedito pulgar. Babinski describió 5 signos. Este es uno de ellos, que es bien importante para el diagnóstico diferencial de espasmo hemifacial. El espasmo hemifacial está contemplado en la literatura, en varios libros, varias novelas muy famosas. Hay personajes que portaban espasmo hemifacial, y solamente les he traído como ejemplo Dr. Fausto, de Thomas Mann, en donde uno de los personajes, y cito textualmente, literalmente dice: en un lado de su mejilla se dibujaba una especie de tic, en la esquina de la boca también, y el ojo parpadeaba con simpatía. Eso no un espasmo hemifacial, muy probablemente, ¿no es cierto? Y yo también tengo otra teoría diferente. Mi teoría es de que Popeye tenía un espasmo hemifacial. Pero mentira, esta es la parte broma de la charla. No sé qué tenía Popeye, pero tranquilamente pasa como un espasmo hemifacial, ¿no es cierto? El diagnóstico diferencial, básicamente con 2 patologías. La reinervación aberrante luego que hemos tenido una parálisis facial viral, que es muy frecuente, cuando el nervio se regenera, a veces genera contracciones involuntarias que se llaman sincinesias. Eso es bastante frecuente. Pero también están la reinervación aberrante luego de un trauma facial, de una contusión, de un accidente, en fin, son las 2 condiciones que se pueden confundir mucho con un espasmo hemifacial. El blefaroespasmo lo pongo, pero no lo debería poner, porque a esta altura ustedes ya saben que el blefaroespasmo es la contracción de ambos orbiculares de los ojos, y solo de los ojos. De mitad del rostro para abajo no hay nada, en cambio acá sí. Acá quiero mostrarles el video de una jovencita que recibió un puñetazo por un asaltante en el rostro, en el lado izquierdo, y
empieza a tener unas contracciones cada vez que ella pestañea. Por razones obvias no vamos a ver en los ojos con el pestañeo, pero cada vez que ella pestañea, fíjense ustedes cómo se contrae la mitad inferior del rostro. Y claro, fue diagnosticada erróneamente como espasmo hemifacial, simplemente fue una reinervación aberrante postraumática. Felizmente aplicamos muy poquitas dosis de toxina botulínica y esta jovencita resultó muy aliviada durante por lo menos un año. Le duró la primera aplicación, después recibió otra aplicación. Así que la injuria del nervio facial está en el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento del espasmo hemifacial? Bueno, todavía la gente prueba fármacos, anticonvulsivantes, gabapentina, carbamazepina, etcétera, o benzodiazepinas, ¿no? Un poquito de clonazepam, un poquito de alprazolam. Todo ya ha sido reportado que no sirve para nada, tiene una nula eficacia y ni qué decir de los efectos secundarios. Tomar 3 carbamazepinas al día para que no me haga nada no vale la pena. Tomar 3 por más poquita dosis de clonazepam al día para que no me haga nada con el efecto secundario y con el gasto diario de las pastillas a lo largo de los meses, no vale la pena. Una de las patologías donde se han hecho estudios farmacoeconómicos muy importantes es en el espasmo hemifacial. Y 1000 veces es mejor una aplicación, hacer un gasto, sea que lo asume el Estado, la Seguridad Social o la persona, pero hacer un gasto de toxina botulínica que se le va a dar una eficacia, una mejoría, una tranquilidad durante largos meses, sin mayores efectos secundarios y sin ir gastando plata hasta la siguiente aplicación cuando se vaya el efecto que habíamos dicho que puede ser 3 meses, a veces más. Entonces, la aplicación de la toxina botulínica es lo ideal. Nosotros ya publicamos, fíjense ustedes, revista Diagnóstico en el año 99, 22 años atrás, publicamos el rol de la toxina en 44 casos. 44 casos en esa época. Imagínense 20 años después cuántos tenemos. Y por supuesto, la eficacia es incontestable, pero también está en la mayoría de las guías prácticas de la Sociedad Europea de Neurología, no sé si en la oftalmología está, pero debe estar también, en la Academia Americana de Neurología y en la mayoría de las guías, la toxina botulínica es la primera línea para el manejo de espasmo hemifacial. Y acá obviamente los puntos en relación al ojo pueden ser muy parecidos a los del blefaroespasmo, pero ya hay otros puntos que tendrán que ser contemplados y ahí sí, cada caso es individual, hay que ver qué tan severo es el cuadro, cuánto jala el frontal, cuánto jala los de abajo, en fin. Pero nuevamente, 50, 75 unidades de toxina botulínica perfectamente alcanza para controlar un espasmo hemifacial. El síndrome de Meige es una entidad un poco rara. Básicamente es la conjunción de blefaroespasmo con movimientos involuntarios perioculares. En la gran mayoría de los casos es secundario al uso de fármacos, sobre todo los neurolépticos. Pacientes que por A o por B tienen que tomar aloperidol, risperidón, etcétera, pueden hacer con los años este cuadro que es el síndrome de Meige, que para lo que nos interesa es el blefaroespasmo. Acá habrá que aplicar toxina botulínica. Aquí no. Quizás en algunos casos, pero básicamente aquí no. Pero en la parte de los ojos sí, porque el blefaroespasmo puede ser muy, pero muy severo. Como estamos viendo acá, los movimientos peribucales ya se manejarán de otra manera con otros fármacos. Entonces el síndrome de Meige es raro, pero de tanto en tanto puede llegar. Y para finalizar, hablar unas palabritas sobre mioquimias. Las mioquimias son movimientos fasciculares, ondulantes, reptantes, irregulares, no rítmicos, que básicamente afectan los párpados, o el superior o el inferior, de un lado o del otro o bilateralmente. Y en la gran mayoría de los casos, y eso ustedes lo saben perfectamente porque yo creo que las mioquimias van primero al oftalmólogo más que al neurólogo, aunque nosotros también vemos un montón de mioquimias. Las mioquimias en general son patologías benignas, que pueden exacerbarse por algunos factores, sí, pero básicamente son benignas, aunque como vamos a ver en otra diapositiva, puede no necesariamente serlo. Acá estamos viendo unas mioquimias típicas, transitorias, que a veces pueden durar unas horas, pueden durar un par de días, ok, puede durar un par de semanas, pero se irá.
acá la tenemos, acá es un poquito bilateral, pero no dejan de ser mioquimias y que van a desaparecer en la gran mayoría de los casos. Las que nos debemos preocupar o más o menos atender son estas. Sin embargo, las mioquimias también pueden ser parte de otras enfermedades totalmente diferentes, como el Guillain-Barré, como enfermedades autoinmunes, en fin, pero estamos hablando ya de patologías raras, excepcionales, en donde las mioquimias han sido parte del cuadro clínico. Pero el mensaje que quería transmitirles es que las mioquimias también es un lugar común entre el neurólogo que ve movimientos involuntarios y ustedes, los oftalmólogos o los neurooftalmólogos, y en honor a la verdad, a lo largo de los años, deben haber sido unos 5 o 6 casos que hemos tenido que poner toxina botulínica porque era demasiado persistente la mioquimia. Pero estamos hablando de rarezas. Y con eso, quería terminar con esto para toda la gente joven que nos está escuchando. La toxina botulínica está siendo usada ya desde hace muchísimos años por toda una serie de especialidades, diferentes a la neurología, diferentes a la oftalmología. Ahora el doctor Orjeda nos va a hablar sobre el estrabismo, pero las especialidades que están usando toxina botulínica cada vez crecen y crecen. Así que es un fármaco del cual todavía no se conoce todas sus bondades. Y con eso quería terminar. Muchísimas gracias. Y perdón si me excedí un poquito en el tiempo. Al contrario, doctor Carlos. Después hacemos los comentarios. Vamos a proseguir, doctora Claudia, con el doctor Oscar y ya después... Sí. Muchas gracias, doctor Cosentino. Le damos paso al doctor Oscar para que pueda presentar sus diapositivas. Buenas noches. Si gusta, puede activar su video, porque está inactivo. Ya, un minuto. Ya. Ahora sí. Buenas noches con todos. Ante todo, quiero agradecer al doctor Ernesto Vargas por su invitación. ¿Ya? Y vamos a iniciar una charla que por demás es interesante. Ya, dejen un minutito. Creo que la tenemos que colocar nuevamente, un minuto, si fueran tan amables. Sale acá. Bueno, ya podemos empezar la charla. El tema que voy a tocar esta noche es toxina botulínica en parálisis oculares. ¿Qué ventajas tiene? No tengo ningún interés comercial, no existe ningún interés y no ha habido nunca ningún interés. Pero antes de empezar esta charla, quiero expresar lo siguiente, ¿no? A lo largo de mi vida oftalmológica, he probado diferentes toxinas botulínicas de marca y al final me he quedado con algo, ¿no? Con la verdadera toxina botulínica, con Botox. Ya la toxina botulínica que fue ideada y propuesta por el doctor Alan Scott, ya cuya indicación inicial del doctor Scott fue para
parálisis oculares, y sobre todo para prevenir las contracturas musculares que tenían los pacientes. Ahora, ¿por qué me he quedado con Botox como marca original? Porque Botox, a diferencia de todas las demás toxinas que podemos encontrar en el mercado, tiene estandarizado ya el número de unidades que yo debo de usar para cada caso, ¿no? Si yo comparo con un Dysport o con una toxina Redux, que son toxinas de diferente origen, coreana, china, no existen patrones, no existe en la literatura algo escrito que para tal cosa yo tenga que usar tal cantidad. Pero con toxina botulínica, sí. ¿Ya? Y como todo tratamiento evoluciona con los años, las indicaciones ahora son mucho más precisas. Algunas indicaciones, como todo en medicina, son de tipo controversial, ¿ya? Pero su verdadera eficacia se ve en las famosas parálisis agudas oculares, ¿ya? Ahora, ¿qué indicaciones encontramos en la toxina botulínica? Parálisis adquiridas recientes, se dice que son menores de 3 a 4 meses. Parálisis subagudas, que son entre los 4 y 8 meses. Y las denominadas parálisis crónicas, ¿no? Que son en pacientes que nunca llegaron a ser operados o en pacientes en los cuales han sido operados y necesita una aplicación de toxina botulínica, o cuando el cirujano lo asocia en el mismo tiempo de la cirugía. Empecemos por la primera, ¿no? Parálisis adquiridas recientes, ¿ya? Ahora, esta es una desviación secundaria. El paciente tiene una limitación de movimiento muscular de tipo paralítico, pero ¿qué sucede en estas parálisis adquiridas recientes? El 75% de los casos pueden tener una recuperación de tipo espontáneo, ¿ya? ¿Qué objetivo tenemos en tratamiento de estos pacientes con parálisis adquiridas recientes, ¿no? Nuestro primer objetivo es disminuir la contractura e hiperfunción del músculo antagonista. Nuestro segundo objetivo es aumentar la tasa de pacientes recuperados, disminuyendo la contractura y el estrabismo residual que se está ocasionando, ¿ya? Así, debemos de ser cuidadosos cómo inyectar nuestra toxina botulínica. Generalmente yo en mi práctica diaria utilizo la famosa pinza de Mendoza, que era una pinza promocionada por el doctor Cuadros, inventada por el doctor Mendoza de la Escuela Paulista. Pero a diferencia de otros colegas que aplican la toxina botulínica, yo he aprendido en mi experiencia diaria siempre a sedar el paciente, sea un paciente niño o sea un paciente adulto. ¿Por qué? Porque esto le brinda mucho confort al paciente, ¿no? Es muy fácil venir de un hemispasmo facial con una jeringa con toxina botulínica y el paciente despierto, poder aplicar la dosis. Pero en un paciente que se echa en una camilla, al cual le vamos a poner en el músculo una dosis de toxina, el paciente puede entrar en angustia. Por eso, mi experiencia y mi consejo siempre ceden al paciente. Ahora, si bien existen una serie de estudios controversiales como Mogel, Hook versus Lee, Holmes, debido a la alta tasa de recuperación espontánea y variabilidad, se sigue usando en parálisis del sexto y en parálisis del cuarto. Acorta el tiempo de recuperación. Al acortar el tiempo de recuperación en estos pacientes, le vamos a brindar un confort general,
Una vez producido el cuadro, la teoría dice que se espera de 1 a 2 meses. Yo aconsejo esperar solamente 6 semanas para evitar la diplopia, que es lo que más le incomoda al paciente. En esta etapa de transición, hasta las 6 semanas, lo que se aconseja es usar parches oculares en estos pacientes. Ahora, es importante usar dosis bajas de toxina botulínica. Inyectar, como hemos hablado ya, en la parte anterior del músculo, para no tener más inconvenientes indeseables. ¿Como cuáles? El primero, tosis. El segundo, diplopia mayor. El tercero, verticalismo. Pero ¿qué hacemos para evitar todo esto? Una vez puesta la toxina botulínica, el paciente se tiene que sentar durante 3 horas y no se puede echar. Ya que si el paciente se echa a descansar por deslizamiento o por exceso de dosis que hemos puesto, esta puede afectar el elevador del PAP y lo que el paciente va a presentar en 5 o 6 días después de puesta la inyección es una tosis ocular. En algunos casos, ya al tercer día, lo está presentando el paciente. En niños, la aplicación de toxina botulínica evitará perder la binocularidad, que es lo más importante. En niños nunca debe haber pérdida de la binocularidad. Ahora, en parálisis subagudas, ¿qué es lo que buscamos? Corregir la desviación residual pequeña debido a una contractura del músculo. En ángulos pequeños funciona muy bien, perfectamente, a diferencia de ángulos grandes que disminuye el ángulo, pero los pacientes generalmente acaban en la cirugía. Pero una cosa es operar 50 dioptrías y otra cosa es operar 15 o 20 dioptrías. En pacientes no operados, corregimos ángulos de pequeña desviación con leve limitación, que no pueden ser operados. Bravigracia, ángulos de 10 grados, que no se pueden operar, que hay mucha discusión con el paciente. Le podemos colocar pequeñas dosis de toxina botulínica y lo primero, eliminamos los prismas de sus gafas o disminuimos el tamaño del prisma que estamos colocando al paciente. Lo podemos asociar en cirugías de transposición que nos permite una cicatrización mucho más fácil, relajando el músculo antagonista sin necesidad de retroinsertarlo. En pacientes operados, posoperados inmediatamente, con las recidivas precoces, podemos favorecer a mejorar el ángulo de desviación que tiene el paciente. Vamos a una cirugía, vemos que el paciente no está corregido, como nosotros decíamos, y podemos colocar toxina botulínica sin ningún problema inmediatamente después de la cirugía. Ahora vienen las grandes discusiones. Dosis. Antiguamente en el recto medial ipsilateral se indicaban de 5 a 7.5 unidades. Algunos sugerían inyectar hasta 10 unidades en los casos crónicos. Actualmente no. Actualmente lo que se aconseja son dosis bajas, máximo de 2.5 a 5 unidades en función a la etiología y la limitación de la motilidad. El motivo de usar dosis en mayor o menor cantidad es reducir los efectos secundarios para una más rápida reincorporación a la normalidad y a la actividad laboral en el paciente. Colocada una inyección, a los 30 días podemos colocar una segunda inyección sin ningún problema en el paciente, pero esto tiene que ser explicado claramente en el paciente. El efecto se comienza a partir del segundo al tercer día. Hay casos que puesta la inyección, a las 24 horas ya vemos el efecto. A los 3 meses valoramos el resultado
y valoramos si hay necesidad de reinyectar el producto o no. Ahora, como muy bien hemos estado hablando o comentando, la primera dosis es lo más importante. Y de ahí veremos si hay necesidad de una segunda dosis. La teoría dice, a partir del día 10 a 15, si no hay movimiento, yo les aconsejo siempre esperar un mes, no debiendo de inyectarse más de 2 a 3 dosis en parálisis agudas o con limitaciones como en otros casos. La primera revisión del paciente, una vez que hemos aplicado, se hará, yo siempre lo hago al día siguiente, y de ahí al día 15 o 20, para evaluar el futuro del paciente y si va a haber necesidad de reaplicar más dosis o no. Algunos incluyen el ojo sano para realizar ejercicios mecánicos en el ojo paralizado, ¿no? Yo no lo hago, yo solamente observo al paciente hasta encontrar la máxima apertura o el alineamiento después de aplicar la toxina botulínica. ¿Qué complicaciones podemos tener? La más frecuente, tosis, ¿no? Algunos médicos, cuando encuentran tosis, indican Alfagan P durante 2 semanas para que la tosis no continúe. Yo antes lo hacía, indicaba Alfagan P en estos pacientes, pero actualmente prefiero observación, nada más. La segunda complicación más frecuente es la hipertrofia. Pueden haber hematomas retrobulbares, pueden haber exotropias definitivas y secundarias también a la aplicación de la toxina, ¿no? Y han habido casos descritos hasta de endoftalmitis en manos no expertas, ¿no? Por una aplicación dentro de la cavidad vítrea al paciente. Ahora, ¿qué resultados tienen, no? En el 2002, López de Val, un español, hizo un estudio muy serio y él encontró que del 53.5 al 62.7 había de efectividad en estos pacientes. Un 8.77 fue su dosis media. Él aplicó de 1 a 4 inyecciones y la gran mayoría de sus casos fueron de tipo vascular. Todo lo que hemos hablado lo podemos encontrar en este artículo publicado por Gómez de Liaño, una estrabóloga muy conocida española. Algunos hemos tenido oportunidad de conocerla, ¿ya? Y yo les recomendaría leer, ¿ya? Muchas gracias y estoy a disposición de las preguntas que pueden haber. ¿Están los videos? Que no los veo. ¿Sí? Ya, porque no veo a nadie. Ver un segundito. Parece que tengo... Ahí estoy yo. Ahí está. Muy bien, primero que nada, mis felicitaciones por tan excelentes expositores, al doctor Carlos Cosentino, al doctor Óscar Ojeda. Hemos tenido el privilegio de contar con sus presentaciones, tanto en lo que se refiere a las aplicaciones que nos conciernen de blefaroespasmo, espasmo bifacial, como los aspectos de tipo paralítico, los estrabismos de tipo paralítico. Hay muchas preguntas que me gustaría hacerle, así que antes le vamos a dar pase a la doctora Claudia para que el auditorio pueda hacer sus preguntas. Y realmente, una vez más, felicitarlos por tan excelente presentación. Doctora Claudia, si es tan amable, por favor. Felicitaciones, doctores, por su ponencia. Por el momento, en el chat tenemos felicitaciones, agradecimientos. Aún no aparecen preguntas. Todavía no dice. Ya. Tenemos una pregunta del doctor Alfonso Cárdenas, quien consulta: doctor Carlos, ¿suele pedir algún estudio de neuroimagen en sus pacientes? ¿En blefaroespasmo o en espasmo hemifacial?
Pero no importa la pregunta. En ninguno de los dos. Usualmente no. Usualmente no. Salvo que haya algún indicio que nos pueda indicar de que esto no podría ser una forma idiopática primaria. Por ejemplo, que haya, por ejemplo, en el caso de un espasmo hemifacial, que además haya, por ejemplo, dolor o que constatemos debilidad a la hora que examinemos. Pero si es un simple y vulgar espasmo hemifacial o blefarespasmo, usualmente no. Usualmente no. Tenemos otra pregunta de la doctora Valerie Ascuña, quien consulta, ¿es posible que haya blefaroespasmo prácticamente permanente todo el día? Tiene un paciente de 80 años con ojos secos severos, secundario a una artritis reumatoide, pero que prácticamente permanentemente tiene a manera de blefaroespasmo, indica la doctora. Es probable que sí, y lo más probable es que se haya asociado con apraxia de la apertura, ¿no? Esa combinación es terrible, ¿no? Los pacientes prácticamente viven con los ojos cerrados. Pero, le aplicas por primera vez toxina botulínica y es un mundo diferente para ellos, ¿no? La doctora Carmen Vega consulta, ¿alguna recomendación para la técnica de colocación de toxina botulínica? ¿A quién va dirigida la pregunta? ¿Al doctor Orjeda o a mí? No indica, no indica. Que empiece el doctor Orjeda y después sigo yo. Mi indicación es la que he comentado, ¿no? Yo creo que lo mejor es siempre sedar al paciente. En caso de niños, los dormimos, ya, busquemos un buen anestesiólogo pediatra para que nos acompañe en nuestros procedimientos. Yo pienso que eso es parte del éxito, y tener una buena pinza de Mendoza. Yo no pienso en esos que cogen con su pinza y músculo, no. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, ¿ya? Y para hacer bien una aplicación de toxina botulínica, busquemos una pinza de Mendoza, ¿ya? Y con esta pinza de Mendoza, lo que hace la pinza es presentarnos todo el músculo. Nos presenta la zona de inserción del músculo y toda la masa muscular la vemos claramente y podemos aplicar con una jeringa de insulina, con una aguja de 30, la inyección. Ahora, en adultos, ¿por qué tenemos que sedar al paciente? Yo como adulto, si veo una aguja al costado de mi ojo, empiezo a temblar. ¿Ya? En mis inicios yo le colocaba gel de lidocaína al paciente, le hablaba bastante, pero el paciente siempre por adentro tenía miedo. Desde que un anestesiólogo me aconsejó, ¿y por qué no lo dormimos? Mis éxitos han sido totales. Verdaderamente, es un éxito total, como decía ese famoso cantante argentino, que ustedes lo deben de conocer. ¿Ya? Los pacientes salen contentos y salen tranquilos. Y la segunda parte del éxito es que se sienten durante 3 horas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no haya deslizamiento de la toxina que hemos puesto hacia otras áreas. Como los pacientes salen despiertos, no hay ningún problema. ¿Ya? Ese sería mi consejo práctico para la aplicación en oftalmología de la toxina botulínica. Puede ser debatible, ¿ya? Pero es mi experiencia. Doctor Consentino. Por supuesto. A ver, en el caso nuestro estamos hablando de pacientes adultos y patología crónica. Entonces, generalmente no los sedamos. Es más, yo diría nunca los sedamos. Simplemente hay que explicarles lo que vamos a hacer. Les mostramos la agujita, que es una agujita de tuberculina, de insulina, que la vean, que es bien chiquita, y decir, mira, vas a recibir unos piquetitos. Punto. Siempre la primera vez hay un grado de ansiedad de la gente. Es entendible, a cualquiera nos podría pasar. Pero cuando pasa esa primera vez y ven que básicamente es indoloro y no genera mayores problemas, las siguientes no pasa absolutamente nada. Vienen felices y contentos y se van en los 5 o 10 minutos porque no es un procedimiento que demore demasiado. Pero la pregunta principal, ¿qué hacer después?
Lo primero que le decimos a la gente, porque le podemos aplicar en la mañana temprano en el hospital, le podemos aplicar en la tarde en el consultorio. Lo primero que le decimos es no te toques la cara el resto del día. Porque hay gente, el otro día, esto es una anécdota, el otro día, digo, hace 3 o 4 semanas, me consulta un personal de salud por una discreta tosis palpebral. Qué raro, qué raro. Tuve que hacer una consulta presencial porque trabajaba en el mismo lugar, no le encontré una real explicación y se me ocurre preguntarle, ¿te has puesto Botox por casualidad? Sí, me dice, me puse aquí, pero arriba. Ok, pues digo, a veces difunde y lo más probable es que estemos viendo ese efecto secundario. Me dice, sí, porque yo me estuve frotando después de que me aplicaron. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Entonces, ahora, hay controversia entre si la gente tiene que ir y quedarse sentado o quedarse echado. Hay escuelas que dicen, anda, échate. Hay escuelas que dicen, quédate sentado. Yo les digo, reposa. No te vayas a jugar un partido de fulbito, no te vayas al centro comercial, te estoy poniendo, vete a tu casa y ponte a ver televisión un par de horas. Pero sobre todo, no te toques. Si eres mujer, no te demaquilles, es decir, ven sin maquillaje, no te laves la cara ese día. Al día siguiente haz lo que quieras, pero ese día no difundas el Botox que hemos colocado porque va a difundir y va a agarrar músculos que obviamente no queremos que agarre. Me permite una acotación Claro. para no olvidar, porque es, bueno, muy buen punto. Yo coloco bastante también a blefaroespasmo, espasmo bifacial. Al principio tenía como complicación, mucho más, digamos, el paciente tenía problemas para cerrar el ojo. Se quedaba con un leve lagoftalmos. Entonces, quiero recalcar esto porque muchos de los pacientes en los que se coloca por blefaroespasmo, especialmente, o espasmo bifacial, son pacientes adultos y que ya padecen muchas veces, como lo mencionó, especialmente en blefaroespasmo de ojo seco, condición que se agrava con la aplicación del blefaroespasmo, perdón, la aplicación del Botox o toxina botulínica. Entonces, una buena lubricación es adecuada, especialmente porque la pérdida de fuerza del músculo orbicular hace que el paciente pueda tener cierto grado de lagoftalmos y uno tiene que observarlo para indicarle una adecuada lubricación, sea con gotas o sea con un gel por la noche. Y bueno, también debo confesarles que como he aplicado bastante Botox o toxina botulínica, mi esposa alguna vez me pidió, así que he tenido que incursionar también en la estética. Y he visto algunas complicaciones por aplicación de toxina botulínica en estética. Los pacientes es un poco más complicado, pero bueno, ese es otro tipo de charla. Ahora, también concuerdo con el doctor Oscar. Yo uso bastante la pinza de Mendoza, por recomendación del doctor Oscar. Me parece que nos regalaron juntos al inicio, cuando recién comenzamos a trabajar con la aplicación de Botox, esta pinza. Yo la perdí y después he utilizado sustitutos, pero felizmente conseguí nuevamente la pinza de Mendoza, porque para mí es maravillosa, porque realmente hay una muy buena exposición del músculo. Entonces, sí, la recomiendo. Se fabrica acá. Bueno, hay personas que la pueden fabricar acá, ¿no? No sé si hay más preguntas, doctora. Ernesto, hay una pregunta que dice, ¿cuál o cómo es la pinza de Mendoza? ¿Qué particularidad tiene? Sí. Adelante, Oscar, porque sí, es una pincita especial que... Sí, no, es una pinza, hubiera puesto una foto, lamento no haberlo puesto. Sí. Es una pinza que es como tiene esta forma de gancho, entonces cuando uno va en busca del músculo, los ganchos se unen, ¿ya? Y hacen que toda la masa del músculo esté expuesta acá, ¿ya? O sea, uno va, ve dónde está insertado el músculo, lo coge lateralmente, levanta y expone el músculo. Entonces, al exponer el músculo es muy fácil colocar la inyección, no me equivoco, ¿ya? Y la inyección va sobre el músculo y es incapaz de perforar la esclera o es incapaz de producir una hemorragia, ¿ya? ¿Por qué? Porque exponemos al músculo claramente, ¿ya? Esa es la característica principal del
la pinza de Mendoza, ¿no? Y como le he dicho, fue inventada por el doctor Mendoza de la Escuela Paulista, ¿no? Así es. ¿Ya? Si me estoy buscándola porque acá de repente la tengo. Mira, acá tengo una foto de la pinza de Mendoza que no sé si, que justamente, no sé si se podrá ver. No creo que no se va a ver. Ahí está. Bien, más o menos. Que tiene esa forma en la punta. Entonces, si desean, bueno, pueden contactarse con nosotros y hasta le puedo decir, porque estas pinzas las fabrican acá, ¿no? Sí, hay un fabricante, hay un muy buen copista. Así es. Vayan pensando ustedes quién es, no podemos decir el nombre en público. Así es. ¿Alguna Sí, pregunta? tenemos una pregunta del doctor Jesús Castillo, que pregunta, ¿se logra el efecto permanente con toxina botulínica en estrabismos, doctor Orgel? Doctora, en estrabismo la toxina botulínica funciona en forma totalmente diferente a las aplicaciones en otras áreas del cuerpo. Cuando uno aplica toxina botulínica en un músculo, tiene 50% de posibilidad que con una sola puesta de inyección de toxina botulínica el paciente quede alineado. ¿Ya? Pero en niños es muy importante, después de puesta la toxina y estar ya el paciente alineado, enviarlo a estimulación visual al paciente. ¿Ya? La estimulación visual va a hacer que el paciente recupere binocularidad, ya que es lo importante. Y yo les puedo contar una experiencia, un paciente adulto, ¿no? Se me ha sacado un paciente de 27 años de edad con una ET crónica de 45 dioptrías, ¿no? Entonces, yo le planteé al paciente colocarle toxina botulínica. Le coloqué 6 unidades en cada recto lateral, solamente 6 unidades en un adulto, ¿ya? Y el paciente se fue a una XT de 35 dioptrías. El paciente es abogado. Entonces yo dije, Oscar, ahorita te llega la demanda. Pero yo previamente le había explicado al paciente que podía suceder eso. 3 meses después, el paciente está totalmente gordo. El ángulo de XT ha ido disminuyendo, y el paciente ya va 1 mes totalmente en gordo. Ahora, ¿qué he hecho con el paciente, no? A pesar de tener 27 años de edad, yo le he enviado a estimulación visual. ¿Por qué? Porque el cerebro del ser humano es plástico. ¿Ya? El cerebro todos los días va aprendiendo cosas nuevas. Y la doctora Moguel lo dice claramente, no hay edad para hacer rehabilitación visual en los pacientes. Y eso es lo que hemos hecho y estamos observando al paciente. ¿Cómo va? Y hasta ahora no hay ninguna queja en estos pacientes. Algo más les digo, en el servicio que yo coordino en San Borja, ante un paciente con estrabismo o parálisis, nosotros lo primero que hacemos es colocar toxina botulínica. No vamos a la cirugía, doctora, de frente, como en otros servicios. Nosotros colocamos toxina botulínica y enviamos a rehabilitación. ¿Por qué? Porque en San Borja tenemos un personal entrenado en la rehabilitación visual en Colombia, que es un personal muy diestro en el manejo de niños. ¿Ya? Y nos está yendo bastante bien. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 30% de pacientes no están teniendo necesidad de ir a una cirugía. ¿Ya? Y eso próximamente lo vamos a publicar. Y algo que conseguimos en San Borja fue que el CIS pagara Botox. ¿Ya? Nos quisieron contrabandear otra toxina, a la cual nosotros nos negamos, porque en nuestro planteamiento pusimos claramente las características de toxina botulínica para poder requerir.
¿Cuál es el éxito de la toxina botulínica a diferencia de otras toxinas? Todas las moléculas de la toxina botulínica, y el doctor Consentino lo puede hablar también, tienen el mismo tamaño. Al tener todas las moléculas el mismo tamaño, todas actúan de la misma forma. Todas las demás copias no han logrado esto. Sus moléculas son de diferente tamaño. Por eso su efecto no es el efecto que tiene Botox. ¿Ya? Por eso, sin ningún afán de tipo comercial, sin tener la chaqueta puesta de Botox, yo recomiendo usar, si vas a usar una toxina botulínica, usa la original, Botox, y de 50 unidades. Doctor, muy claro, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Estela Quiroz, quien consulta. Doctor Consentino, le pregunto si han utilizado el alcohol absoluto para el tratamiento del blefaroespasmo o para el hemiespasmo facial. No, se usaba hace mucho tiempo, pero no, yo no. Desde que apareció toxina botulínica, solamente usamos toxina botulínica. Tenemos otra pregunta del doctor Jorge Reyes, quien pregunta si existe utilidad de la vitamina B12 en pacientes diabéticos con mioquimia palpebral. La mayoría de las mioquimias, en primer lugar, son transitorias y probablemente no estén relacionadas a la propia diabetes, pero si lo estuviese, la vitamina B12 en teoría no tendría ningún rol, ¿no? En neurología, yo no hablo por otras especialidades, en neurología solo aplicamos vitamina B12 cuando hemos detectado una deficiencia de la misma y que explique un síntoma. Ahora, si este caso real o hipotético, diabético, con mioquimias, está deficitario en vitamina B12, pues obviamente hay que darle. Pero solamente para tratar de curarle, entre comillas, las mioquimias, creo que no tendría ningún rol. Precisamente sobre la mioquimia tenemos otra pregunta. La doctora Jennifer Guerrero consulta si habría algún tratamiento médico además de la toxina para estos casos. A veces usamos alguna benzodiazepina en dosis bajitas, un poquito de clonazepam, un poquito de alprazolam, tratando de monitorear, o sea, no decirle tómalo y regrésate en un año, no, sino tomarlo, ver cómo va un par de semanas, un mes, porque muchas veces también está relacionado a un componente de ansiedad, ¿no? De estrés, de gancra, casi siempre coincide, ¿no? Grandes tensiones, grandes preocupaciones y empiezan las mioquimias. Pero vuelvo a decir, felizmente en la mayoría de los casos son benignas y transitorias. No en el 100%, pero en la gran mayoría sí. La doctora Kelly Quirogana pregunta si la dosis de la toxina botulínica varía con la edad. ¿Lo aplican en el consultorio o en el quirófano, doctor Orjeda? Lo que le digo es la respuesta que tiene el paciente niño es totalmente diferente a la respuesta que tiene un paciente adulto. En niños podemos usar dosis un poquito más elevadas, en un adulto no podemos usar, hay veces, dosis tan elevadas. Pero yo siempre cuando voy a poner toxina botulínica lo hago en el quirófano, doctora, con todos los cuidados habidos y por haber. ¿Ya? Eso me da no solamente tranquilidad a mí, le da tranquilidad a la familia, que es lo más importante. La familia va a sentir que estamos haciendo un verdadero procedimiento. ¿Ya? Ahora, yo les digo un truco más. Les digo un truco más. Esta noche estoy contando todos mis secretos, ¿no? Cuando uno abre un frasco de toxina botulínica, compramos un frasco de 50 unidades, ¿ya? Que en el mercado nacional cuesta $200, ¿ya? Sacamos la dosis, preparamos el frasco, sacamos la dosis que necesitamos para ese procedimiento y le ponemos fecha al frasco y lo colocamos en la refrigeradora. Este frasco, cuando yo me entrené con el doctor Bigran en Estados Unidos hace
Muchos años atrás, el doctor Bigland guardaba el frasco hasta 3 meses, ¿ya? Yo en mi práctica diaria me he dado cuenta que puede guardar un frasco hasta 3 meses, pero la verdadera efectividad al 100% que uno busca en la toxina es hasta 2 meses, ¿ya? Uno puede tener un frasco no más de 2 meses, porque pasado ya el segundo mes, el grado de efectividad de esa toxina que vamos a colocar no es la misma que desearíamos. ¿Ya? O sea, compremos un frasquito, tengámoslo en la refrigeradora, 1 mes y medio, 2 meses, no más, y ya después de eso lo desechamos, ¿no? En el hospital de niños, como comentábamos antes de iniciar las conferencias, un frasco de 50 unidades, que es el frasco que usamos en San Borja, lo usamos no para 5 pacientes, sino para 4 pacientes, ¿no? Y lo que queda, se lo colocamos a la enfermera, ¿no? Ahí, ¿no? Las que fruncen mucho el ceño, y todas ellas se alinean felices para que le coloquen un poquito de toxina botulínica, ¿no? Para las patitas de gallo y para todo eso, ¿no? Y la institución nos está aceptando, ¿no? Al comienzo el CIS nos decía, no, tienen que ser para 5 pacientes, ¿no? Dimos los motivos, las explicaciones necesarias, y actualmente lo manejamos sin ningún problema para 4 pacientes. Espero que haya satisfecho la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Miguel Bayones, quien dice, doctor Cosentino, en el caso del espasmo hemifacial, que es unilateral, ¿por qué hablar del séptimo par y no el séptimo nervio, ya que la afectación es una del par? Gracias. Ok, es una pregunta retórica, tiene toda la razón. Si dije par, me corrijo, séptimo nervio, porque es una lesión de uno de los pares, ¿no? Buena la tingencia, estaba atento, muy bien, Bayona, muy bien. Ya, luego tenemos otra pregunta de la doctora María del Carmen, quien indica qué resultados han visto en su práctica en la aplicación del Botox en neuralgia del trigémino. Yo no lo he aplicado nunca, pero está descrito. Está descrito, pero también con resultados controversiales. Algunos reportan que funciona, otros que no funciona. Yo en lo personal nunca lo he puesto. Pero amerita hacer un comentario adicional. Una de las acciones que se le ha encontrado a la toxina botulínica en los últimos años, varios años ya en realidad, es una actividad antinociceptiva, o sea, contra dolor. Ese es uno de los fundamentos por los cuales, por ejemplo, se pone en migraña crónica. En migraña crónica se infiltra músculos temporales, músculo frontal, músculos cervicales, músculos aquí del vértex, pero no solamente porque uno quiera, entre comillas, y para simplificar la frase, quiera relajar los músculos que están ahí contraídos, sino porque tiene una acción sobre nociceptores. Así que y tiene indicación de FDA incluso para aplicación en migraña crónica. Ese sería el racional para usarlo en otros dolores neuropáticos, como es la neuralgia del trigémino. Pero confieso que yo no lo he aplicado nunca, no tengo experiencia. Es que la neuralgia del trigémino, felizmente, nos estamos saliendo del tema, pero felizmente responde muy bien a la mayoría de anticonvulsivantes, ¿no? Gabapentina, pregabalina, carbamazepina. El doctor Albán está levantando la mano, le damos pase. Todavía no lo estamos escuchando, doctor. Perdóname. En primer lugar, para felicitar al doctor Ojeda y a Carlos por tan brillantes exposiciones. Carlito, no te preocupes que el dictum del séptimo par me pasa a mí todos los meses cuando los residentes rotan en nuestro departamento. Al principio, al inicio, en la primera semana, doy duro bregando con que es tercer nervio, cuarto nervio, sexto nervio. Termina la rotación y siguen diciendo tercer par. Son decenas de años de costumbre que a veces es muy difícil de erradicar. Bueno, tengo dos preguntas. Una es para ambos ponentes, si se ha medido qué tan frecuente es
el síndrome de ojo seco y aún más el severo como causa de pseudo-blefaroespasmo. Y la segunda pregunta es para ti, Carlos. ¿Qué pasaría si a un espasmo hemifacial solamente le pongo 20 unidades, no en el auricular de los párpados? Gracias. Doctor Ya. Ojeda, por favor. Hablemos de ojo seco en pacientes con blefaroespasmo o con aparente blefaroespasmo, ¿ya? En pacientes de la tercera edad que acuden por ese tic constante, lo primero que hay que hacer como oftalmólogo es evaluar la presencia de ojo seco, ¿no? Y lo tenemos que hablar con nuestro test de Schirmer claramente, ¿no? Buscar nuestros papelitos que debemos de tener en el consultorio, esas tiras que ya están totalmente calibradas y evaluar, ya, ojo seco. Ahora, no menos del 70% de pacientes de la tercera edad que acuden por un TIC, su principal problema, si no es el 80%, es el ojo seco. ¿Ya? Y principalmente si el paciente es de sexo femenino. Muchas veces a estos pacientes se les indica lágrimas de hipromelosa, ¿ya? Y su mejoría es maravillosa en estos pacientes, ¿no? Pero siempre hay un 15 a 20% de pacientes que a pesar del tratamiento no hay mejoría, y estos pacientes generalmente yo los derivo a una consulta neurológica, ¿no? Ahora, tomemos en cuenta que en niños este TIC es muchas veces por problemas de conjuntivitis alérgica. Ya van niños que sin necesidad de frotarse el ojo están en un tic constante, ¿no? Y uno lo que primero piensa es en un blefaroespasmo en el niño, ¿no? Yo como oftalmólogo pediatra lo primero que pienso es una conjuntivitis de tipo alérgico. Y cuando uno hace el interrogatorio familiar, papá o mamá son asmáticos, ¿no? Y lo único que ha hecho el niño es heredar, ¿no? Y si vive en un distrito, bueno, yo tengo mi oficina en Miraflores, tengo muchos pacientes que van, y yo les digo, ¿saben, señor? Viven en un pésimo distrito, pues, ¿no? Están frente al mar y están con un cuadro alérgico crónico, pues ustedes se tienen que mudar, si no es a Surco, mínimo a La Molina, ¿no? Si desea que el cuadro pase en su hijo, ¿no? Y se le indica gotas antialérgicas y los pacientes van bastante bien. ¿Ya? Ahora, espero que con estas respuestas haya satisfecho su pregunta, doctor. Claro que sí, doctor Ojeda, gracias. Carlos. Sí, Guido. A ver, el paciente ideal que tiene un espasmo hemifacial que compromete toda la hemicara requeriría no menos de 50 unidades. A veces necesitan 75 o 100, pero el promedio con 50 va bien. Pero tú me pones el caso, solo tengo 20 o hay que aplicar 20. Sí, por supuesto, existen esas posibilidades. Primero, porque el paciente no puede asumir más y el CIS no se lo está cubriendo, digamos, en el hospital Loaiza. Entonces tiene que compartir con otro paciente una ampollita de 50 y solo le toca 20 o 25. En esos casos, evidentemente, hay que priorizar y se le dice a la persona, ¿qué parte te molesta realmente más? Y como tú bien dices, casi todos les molesta más el cierre del ojo. Entonces, ni hablar, no queda más que hacer lo que tú sugieres, priorizar. Pero también hay otras circunstancias. Hay gente, como somos en el Instituto Centro de Referencia, la gente muchas veces ya está trajinada por otros lugares y nos dice, doctor, perfecto, tengo espasmo hemifacial, usted me va a poner Botox, pero a mí no me toque la mitad de la cara de abajo, porque me fue muy mal en las otras aplicaciones y no quiero saber nada. Yo no les dice, bueno, pero voy a tratar de hacerlo mejor, bueno, no, voy a tratar de que no tengas lo que te generaron en otro lado, no me toque, doctor. Así que solamente se le pone pues 20, 25 o al revés, o al revés. Gente que hizo tosis muy severa antes y nos dicen, doctor, yo ya tengo mala experiencia con esto, a mí ni se le ocurra ponerme en el párpado superior. Póngame abajito, acá por la cara, pero arriba no. Entonces ellos mismos te dicen que vas a usar menor dosis, ¿no? Pero 20, 25 unidades para priorizar solo ojito podría ser una opción, ¿no? Gracias, Carlos. Doctora Claudia, acá sí podría ser una acotación también para
reforzar lo que dice el doctor Oscar, el doctor Carlos. Efectivamente, cuando un paciente va con este tipo de patologías, uno tiene que hacer un examen ocular completo, porque yo he encontrado asociación, así como ha mencionado bien el doctor Ojeda, de problemas alérgicos, ojo seco, también blefaritis. Entonces uno tiene que tratarlo porque eso de por sí mejora la condición del paciente. O sea, tiene que tratarlo porque su situación después de la aplicación de toxina va a ser mejor. Entonces, indudable que uno tiene que tratar las condiciones, digamos, subyacentes, blefaritis, ojo seco, alergia. Entonces, en eso estamos realmente de acuerdo y obviamente buena lubricación después de la aplicación. Entonces, son cosas que siempre debemos fijarnos en los pacientes. Entonces, hacer un examen ocular completo y ver qué patologías externas están empeorando o condicionando el problema del blefaroespasmo o espasmo inifacial. Y efectivamente también, doctor Cosentino, especialmente en el espasmo inifacial, muchas veces me guío por lo que me dice el paciente, porque lo que usted dice es muy cierto. A veces el paciente me dice, no me apliques acá o aplícame acá. Y en una siguiente oportunidad, si es necesario, porque el paciente, digamos, se le ha aplicado en la parte inferior, se le ha aplicado o solamente en el músculo auricular, cuando viene a su control, a veces lo puedo convencer de que le puedo aplicar un poquitito en esa otra zona que no quiso. Entonces, y ya con el tiempo el paciente puede agarrar confianza, yo también, y hacerle un tratamiento un poco más completo. Pero efectivamente, no es igual un paciente a otro. Uno tiene que individualizar la dosis, especialmente en el caso de los pacientes con estas patologías. Adelante, por favor, doctor. Gracias, doctores. Tenemos otra pregunta del doctor Alfonso Cárdenas, que le pregunta al doctor Carlos, ¿alguna experiencia en la resistencia al Botox? Excelente pregunta, excelente pregunta. Se ha reportado, bueno, hay 40 años de experiencia en toxina botulínica, sobre todo Botox, básicamente 30 años desde aprobación de FDA, así que hay mucha agua que ha corrido bajo el puente. Sí, se ha reportado resistencia, sí, se ha reportado generación de anticuerpos que genera mala o nula respuesta en las próximas aplicaciones, sí. Felizmente el porcentaje no excede el 5% en la mayoría de las series, pero que de pronto alguien haga una resistencia te obliga a migrar a otra toxina botulínica porque ya no puedes seguir insistiendo con esa. Entonces, si usabas la A, ahora pasas a la B. Gran problema en el Perú porque no tenemos B, solo tenemos A. Pero lo otro que también se ha demostrado es que si los intervalos son muy cortos y las dosis son muy altas, mucho chance para hacer resistencia. Por eso los intervalos nunca deberían ser menor a 3 meses, sea la patología que sea. Para lo que usamos en neurología, distonía del cuello, de la mano, espasticidad, cara, lo que sea. Nunca menos de 3 meses y siempre usar la menor dosis posible. Tampoco quedarnos cortos, pero tampoco excedernos, porque se ha visto que si pasas 200 o 300 unidades por aplicación, más chance para generar anticuerpos y por ende resistencia. Interesante, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Miguel Bayones, quien indica si existen otros tratamientos para el blefaroespasmo y espasmo hemifacial que no sea la toxina botulínica. Podría la respuesta ser sí, pero jamás tendrá la eficacia de la toxina botulínica. O sea, la eficacia de toxina botulínica es así y cualquier otro fármaco va a estar 50 pisos más abajo. Doctor Orjeda, le consulta también el doctor Miguel Bayones, ¿cuál es el efecto colateral más frecuente en su experiencia con la aplicación de toxina botulínica? Bueno, la complicación más frecuente es la tosis, doctora. Ya, yo veo el primer día al paciente, el paciente está perfectamente, lo veo al quinto día, el paciente está bastante bien, y de pronto, 5 días después me está llamando de mamá que se le cayó un párpado.
¿no? Entonces, como hablamos en la exposición, no es ningún problema, no es ningún cosa aparatosa. Ya lo importante, como yo digo, es explicar las posibles complicaciones antes de la aplicación al paciente, y uno le dice, señora, ¿se acuerda que yo le dije que podía? Ah, sí, doctor, dice, ¿no? Entonces ahí toda la agresividad con la cual la familia puede venir se diluye totalmente, ¿no? Y si veo todavía dudas, le digo, ah, ya, señora, compra el Fagam P, ya, y colóquele una gota mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, como ya le estamos indicando algo para su tosis, los pacientes se sienten mucho más tranquilos, ¿no? Y le digo, 2 a 3 semanas después me llama, ¿no? Ya, y llaman al paciente y dicen, no, doctor, ya pasó la tos, entonces venga su control, ¿no? Entonces, lo importante es hablar antes, ¿ya? Y la complicación más frecuente que podemos tener es tosis, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor Cosentino. Claudia, ¿me permites un comentario adicional? Está excelente lo que dijo el doctor Orjeda, pero este mensaje va para los más de 300 personas que nos escuchan. Primero, y supongo que el Hospital del Niño lo hace, el Instituto de Salud del Niño lo hace, hay que firmar un consentimiento informado. No podemos poner toxina botulínica sin un consentimiento informado. Y ahí está explicitado los posibles efectos secundarios. Que por supuesto hay que verbalizarlos en la consulta, ¿no? Decirles que haremos todo lo posible para que no haya, pero a veces siempre hay un porcentaje que por más buena técnica que uno haga, puede pasar. Y mi segundo comentario es que ahora, y no digo ahora en la pandemia, ahora que todo el mundo tiene celular con cámara, muchas veces ni siquiera lo citamos al paciente, le decimos, oye, tómate una foto o que tu esposa te tome una foto para ver qué está pasando. Nos la manda y efectivamente hay una tosis palpebral o quizás un hematoma palpebral y le decimos, mira, es un efecto secundario, no vale la pena que vengas al consultorio, va a pasar, esperemos 2, 3 semanitas y vamos monitoreando muchas veces por fotos por WhatsApp. Así que eso también les da mucha tranquilidad a los pacientes, saber que los estamos monitoreando gracias a la tecnología. Y esto, vuelvo a decir, no tiene nada que ver con la pandemia. Es más, la pandemia, por lo menos en mi institución, ha bloqueado. Hace un año que no estamos poniendo toxina botulínica por la prohibición de que los pacientes acudan a consulta externa. No sé el resto de institutos o hospitales, pero los pacientes con toxina botulínica de mi hospital hace un año que están que sufren, que no pueden ser aplicados y no podemos ir contra las normas que ha dictado el Ministerio de Salud. Yo desearía hacer un comentario, ¿ya? Durante la pandemia, el único hospital de niños que ha funcionado en el servicio de oftalmología hemos sido nosotros en San Borja. Hemos tenido necesidad de tratar pacientes con diferentes patologías, dentro de ellos estrabismo, ya que el tipo de trabajador que existe en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja no es un trabajador con los contratos que existen en otras instituciones del Ministerio de Salud. De ahí a que estos profesionales de la salud se les exige trabajar durante la pandemia, y sala de operaciones no ha parado en nuestra institución y no para hasta ahora, y lo que, bueno, nos exigen es productividad, ¿no? Y por esto hemos tenido ya 2 colegas que felizmente tuvieron COVID, estuvieron muy mal, felizmente no llegaron a UCI, ¿ya? Pero esos son los problemas de exigir tanta producción en un tiempo como ¿no? Donde la pandemia día a día aumenta más, ¿no? Perfecto. También me gustaría hacer una pequeña acotación, debido a que, como vemos mucho paciente con estas patologías, en el hospital tenemos la cirugía plástica como subespecialidad. Y también los cirujanos plásticos, algunos ponen toxina botulínica y hacen miectomías, ¿no? Hemos trabajado en conjunto con ellos en casos que son bastante rebeldes, pero particularmente no he visto yo, me gustaría saber la opinión del plástico,
una gran ventaja en las miectomías de los músculos auriculares sobre digamos, el tratamiento con toxina botulínica. Y igualmente en el caso del hemiespasmo facial, con las denervaciones faciales o los tratamientos con craneotomía para colocar, ¿no?, esta esponja entre la arteria y el nervio. Tengo pacientes que se han operado y aún siguen teniendo la contracción y se les tiene que aplicar nuevamente la toxina. Particularmente, muchos pacientes, cuando les explicamos bien el asunto, prefieren la toxina botulínica antes que este procedimiento tan invasivo de una craneotomía, ¿no? Totalmente de acuerdo. En el caso del espasmo hemifacial, como decía, en una época, un neurocirujano, el profesor Llaneta, propuso mucho e insistió mucho en que el espasmo hemifacial se debía a la compresión anómala de un vaso sanguíneo. Y que así no sea demostrada por resonancia, había que operar de todas maneras, ¿no? Y separarlos y poner un cojincito, una almohadita para que deje de comprimirla. Eso fue una corriente muy fuerte durante muchos años, hasta ahora sigue, pero los resultados no son demasiado buenos, o sea, no terminan de solucionar el problema. Y yo siempre digo, si a mí alguna vez me da un espasmo hemifacial, ojalá que no, pero si me llega a dar, yo no me haría operar el cerebro, que no me toquen el cerebro, que me pongan toxina botulínica cada 3, 4 meses, viviré feliz con eso, ni me toquen. Y para el caso del blefaroespasmo, efectivamente, también la miectomía no ha dado grandes resultados. Yo diría, en todo caso, preferiría que un plástico me saque mucho tejido redundante, si es que hay mucho párpado, mucho tejido subcutáneo, que eso sí a veces complica, más que la miectomía, ¿no? La toxina botulínica yo creo que ha desplazado a la cirugía tanto en bléfaro como en espasmo hemifacial. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, doctora Claudia? Que tenga por ahí? Y tenemos las últimas preguntas. El doctor Nilton Quiroz pregunta si puede presentarse parálisis de un lado y espasmo hemifacial del otro. Sí, por supuesto. En teoría son dos patologías diferentes, pero en teoría, y no es tan infrecuente eso, en teoría revela cierta susceptibilidad de los nervios facial o del par séptimo par, uno para hacer una parálisis y otro para hacer un espasmo hemifacial. Sí, no, uno no invalida al otro, uno no excluye al otro. Gracias. Y la última pregunta que tenemos es de la doctora Andrea Rodríguez, quien pregunta si el espasmo hemifacial puede iniciar con contracciones similares a mioquimias. ¿Podemos de alguna forma predecir si una mioquimia va a evolucionar a un espasmo hemifacial? Predecir es difícil, pero que puede empezar con mioquimias, de hecho, hoy acabo de ver a un colega adulto que lo vi por WhatsApp hará mes y medio, 2 meses, con unas mioquimias palpebrales. Como es colega, quiso insistir un poquitito y le dije, mira, yo observaría, pero me insistió, ¿por qué no me hago una electromiografía? Así que se hizo una electromiografía y efectivamente el aparatito, el electromiógrafo, detectó descargas en otras zonas, no solo en el orbicular. O sea que sí, literalmente está debutando un espasmo hemifacial, sí, pero clínicamente solo tiene las mioquimias abajo y nada más. Pero predecirlo es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil. Hay una pregunta adicional donde preguntan si no responde a una primera inyección ni a una segunda, ¿cuántas veces se puede reaplicar la toxina botulínica? ¿Y la dosis será la misma? A ver, el doctor queda en su patología. Bueno, mire, lo que nosotros hacemos en el servicio es, aplicamos, y bueno, en mi práctica también, aplico 2 veces la toxina botulínica. Si con 2 veces no obtengo los resultados que yo quiero, ya no busco una tercera. Ya planteo la cirugía y eso se le explica al paciente desde el inicio, antes de colocar la inyección. Pero, aquí está el pero,
Si hay mejoría, nosotros sí planteamos una tercera dosis. ¿Ya? Si yo veo que el ángulo está disminuyendo cada vez que yo lo estoy aplicando, sí vale la pena, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos pacientes prefieren una inyección a un corte en el ojo, ¿ya? Y actualmente existe el Internet, doctora, y en el Internet dan verdades a medias, verdades, y verdades que no son verdades, ¿no? Y muchos pacientes leen de que un paciente operado de estrabismo a veces necesita 2 o 3 cirugías. Entonces, el paciente dice, en vez de que me hagan 2 o 3 cirugías a mí o a mi hijo, prefiero que le hagan 2 o 3 inyecciones, que es mucho más simple. ¿Ya? ¿Y la dosis sería la misma, doctor? Eso es evaluable. Podemos empezar con una dosis de 6 unidades. La siguiente inyección podemos colocar, ¿qué le digo? 5 unidades y la tercera vez 2.5 unidades, ¿ya? Ahora, yo para ángulos pequeños de 10 dioptrías utilizo 2.5 unidades, ¿no? Y para ángulos de 15 o más utilizo 5 unidades o más, de acuerdo al ángulo que veamos, ¿no? Nunca más de 7, ¿no? Muy pocas veces he colocado 7 unidades, una de ellas es un síndrome de Cianza, paciente que tenía un claro síndrome de Cianza, pero aparte tenía una espina bífida. Era hija de una connacional que vivía en Londres, ¿no? Y que era vista en un hospital londinense, ¿no? El Moorfield Hospital. Y yo le planteé, ¿no? ¿Le han colocado toxina botulínica? No, doctora, ¿qué es eso? ¿No? Ni le habían planteado esa posibilidad a la niña. Nosotros le pusimos acá 7 unidades de toxina botulínica y 4 meses después nos escribió la paciente agradeciendo, ¿no? Que el niño estaba totalmente alineado y que le habían felicitado por el tratamiento hecho acá, ¿no? Por eso siempre coloquen primero una toxina y después piensa en una cirugía. El paciente se lo va a agradecer. Claudia, si me permite responder también lo mismo. Mira, sea el trastorno neurológico que tenga el paciente y que requiera toxina, sea blefaroespasmo, espasmo hemifacial, distonía del cuello, distonía de la mano, del pie. Si el diagnóstico es correcto y la indicación de toxina es correcta y no te funcionó en la primera, en nuestra experiencia pasó 2 cosas. O usaste poca dosis, la dosis fue insuficiente, o elegiste mal los músculos. Y te voy a poner un ejemplo. En la distonía cervical severa, muchas veces el paciente necesita 200, 250 unidades de toxina botulínica. No todos lo pueden pagar. Y a veces el paciente dice, doctor, yo puedo comprar 100. Bueno, pongamos 100, pero te digo, los resultados no van a ser los mismos. Y efectivamente no son los mismos. O elegimos mal los músculos. Eligieron, quien fuere. Son las 2 razones más frecuentes por las que yo diría que toxina botulínica no te funciona a la primera, siendo un diagnóstico correcto y que requiere toxina botulínica. Porque los anticuerpos no se van a presentar a la primera, a la segunda, se presentan mucho tiempo después, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Carlos. ¿Una pregunta más, doctora Claudia? Por el momento ya no tenemos más preguntas. Entonces, acá le haré una pregunta al doctor Oscar. Yo veo bastante paciente, Oscar, postraumatismo por accidentes diversos, con parálisis del sexto, tercero, cuarto, ¿Qué tan temprano, si me puedo volver a repetir, aplicas tú la toxina botulínica en un paciente con una parálisis de un sexto, una parálisis completa del sexto, por ejemplo? ¿Ya? Y después, en una parálisis del tercero, que se ha ido mejorando paulatinamente y tiene ya abierto el párpado, pero no ha recuperado la motilidad ocular. Si es que en un tercero lo aplicas, no lo aplicas.
Doctor Vargas, sí, ¿ya? La pregunta es el tiempo, ¿ya? En una parálisis de tercero, que está en una parálisis parcial de tercero, que el paciente ya está abriendo el párpado, yo pienso que se puede aplicar, y es lo que yo hago en mi práctica, a partir del tercer mes. A partir del tercer mes se puede aplicar y sin ningún problema. Acordémonos que lo que más le va a molestar al paciente es la diplopia que va a tener el paciente. ¿Ya? Si tenemos una parálisis del sexto, ¿ya? Y es una parálisis claramente diagnosticada, yo pienso que, y es lo que hago en mi práctica, a los 2 meses ya aplico toxina botulínica. Nuevamente, repito, eliminando la diplopia al paciente, lo vamos a ayudar. Pero vamos a ayudar en que evitamos también la contractura de ese músculo si hay necesidad de llevar al paciente a una cirugía. Operar un músculo contracturado es totalmente incómodo para un cirujano oftalmólogo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más por ahí, doctora Claudia? Por el momento ya no hay más preguntas, doctor, solo felicitaciones. Muy bien. Realmente ha sido una excelente presentación, nos han ilustrado muy bien sobre la aplicación de toxina botulínica en estos diversos casos. Así que no me queda nada más que nuevamente felicitar al doctor Carlos Cosentino, a quien realmente le reitero mi agradecimiento por haber aceptado la presentación, y probablemente lo vamos a tener en otras oportunidades, así como el doctor Oscar Ojeda, distinguidos profesionales y amigos muy queridos. Así que... Muchas gracias por tus palabras, Ernesto, Oscar y Claudia. Muchas gracias, y gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Gracias, doctor Vargas, por la invitación. Doctora Cosentino, para mí ha sido un honor poder exponer a su lado, y la felicito, doctora Claudia Maldonado, excelente moderadora. Gracias, doctor. Gracias por participar, por su tiempo y todos los consejos que nos han brindado el día de hoy. Esperamos tenerlos en próximas oportunidades. Gracias. Felicidades. Ahora les voy a presentar el flyer del día de mañana. La charla del día de mañana va a empezar 1 hora antes, a las 7 de la noche. El tema va a ser nistagmo congénito, nistagmos con carácter localizante y otros movimientos oculares anormales, a cargo del doctor Justiniano Sea, médico oftalmólogo, neurooftalmólogo del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y como moderadora tenemos a la doctora Marita García, oftalmóloga pediatra y especialista en glaucoma también. Los esperamos el día de mañana, y nuevamente gracias, doctor Ojeda, gracias, doctor Cosentino, por su excelente charla, y doctor Vargas por su moderación. Muchas gracias, doctora Claudia. Buenas noches con todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.